Queremos saludar a nuestra siguiente invitada, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz López. La invitamos para hablar de esto que ha constituido un ruido que desde el Consejo de Participación Ciudadana se ha puesto, con algunas contradicciones evidentes, pero eso está documentado, hay las pruebas, como acostumbramos aquí, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, que primero habló, y ahí está para registro histórico, habló de hay que revisar las atrocidades que hizo el Consejo Transitorio, el Trujillato, palabras de Allen Berbera, y luego ante la reacción de la Corte Constitucional, ante la reacción interna en el Consejo de Participación Ciudadana, él trata de echarse para atrás. Sin embargo, hay algunas inquietudes que queremos que se resuelva esto. Quisiera empezar este diálogo con el audio de las contradicciones de Allen Berbera, que primero habló de las atrocidades que habría que revisar, por eso la veeduría ciudadana, por un mandato del juez, este juez impresentable, juez Deiner Kimis, lo que dijo Allen Berbera, por favor. Ya hemos sido notificados con esta sentencia, es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. ¿Por qué lo anunciamos en este momento? Porque esperamos también que los medios de comunicación no se aventuren, ¿no?, a generar presupuestos de ilegalidad. Es evidente que la autotutela que supuestamente habla la Corte Constitucional sobre el propio Consejo de Participación no atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública. De que desde el Consejo de Participación se pueda destituir, remover, cambiar a ningún juez de nuestra Corte Constitucional. Esto es falso. En argot popular ha salido que nos queremos comer a la Corte Constitucional, que queremos tumbarla. Esto es falso. Y es gravísimo, porque si no cumplimos la sentencia del juez de Manabí, automáticamente estaríamos cometiendo un delito, que es de no acatar decisiones judiciales. Segundo, estaríamos en causal de destitución. No podemos detener. La veeduría está ahí, es un acto administrativo no realizado todavía. Si la veeduría no se conforma, pues no se conforma. Bueno, realmente no entendemos esas contradicciones. Incluso cuando uno revisa la respuesta que enviara a la Corte Constitucional, que le dio 24 horas para que emitiera informe, aquí reconoce que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tuvo competencias ordinarias y extraordinarias. Esto no es nuevo, eso fue un mandato popular expresado en las urnas del 4 de febrero del 2018 que le dio expresamente, y así actuó. Y terminaron esas funciones extraordinarias que en algún momento quiere retomar el señor Allen Berbera. La doctora Nicole Bonifaz emitió un comunicado, y sobre eso queremos hablar, en donde dice: ante las recientes acciones tomadas por el Consejo, deslinda la responsabilidad, es unilateral la acción. Pero ¿en qué queda esto? Porque, como reconoce el señor Allen Berbera, ya no sabemos qué creerle, la veeduría ciudadana, para revisar lo del Tribunal, del Consejo Transitorio, está en camino, está en proceso. ¿Cómo es esto, doctora Nicole Bonifaz? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo también a toda la audiencia de Democracia TV. Y pues sí, exactamente. Mi comunicado ha sido, creo que, muy claro
al decir que estas decisiones se han tomado de manera unilateral. Me refiero a crear esta veeduría y no se nos ha informado a todos los miembros del Pleno, que es la máxima autoridad de decisión. Así que sí, sí es verdad, tenemos esta sentencia de cumplimiento inmediato, porque si no también seríamos sería un causal de destitución por parte de nosotros si es que no cumplimos esta sentencia de este juez de Montecristi, pero también recordemos que existe, como usted bien lo dijo, este dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, donde blinda todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. Entonces estamos en esta encrucijada de qué hacemos. Pero aquí lo obvio, yo creo que no hay que ser abogado. Sabemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano y está por encima de un juez ordinario. Aparte que también recordemos que el Consejo de Participación está ubicado en Quito, en Pichincha, y esto se da en Montecristi. Esto también es algo impresentable. Y lo que yo digo es que esto no ha sido socializado. Se toman estas acciones de manera unilateral, no se socializa con el Pleno, cuando aquí todos estamos siendo víctimas. Recordemos, somos un Pleno, un cuerpo colegiado, 7 consejeros y consejeras que tenemos la misma responsabilidad, sea el presidente, sea la vicepresidenta. Aquí si se da paso a algo, estamos en riesgo todos nosotros. Y es por eso mi preocupación. Sí, he escuchado al consejero Verduga, a la consejera Saltos y todos que dicen que para crear esta veeduría no se necesita pasar por Pleno. Es verdad, el reglamento interno de veedurías te dice que no necesita pasar por Pleno cuando es petición de un ciudadano. Cuando es de una autoridad o cuando es de un consejero o consejera, sí debe pasar por Pleno. Pero recordemos que esta veeduría se da por una sentencia de un juez. Entonces aquí lo responsable, lo legal debió haber sido que lo pasemos por Pleno y consensuar entre todos qué es lo que debemos hacer, porque aquí estamos en riesgo todos. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto también es súper lamentable que, al menos por mi persona, no sé cómo los otros consejeros se enterarían, pero yo me enteré de esta sentencia el 30 de agosto por la noche. Ahí es cuando yo pido, al día siguiente, el 31 de agosto, pido al presidente que disponga la coordinación jurídica, que cuáles serían las implicaciones de nosotros acatar esta sentencia, al tener estos dos dictámenes previos, cosa que nunca me respondieron. Mandé una insistencia el día lunes 4 de septiembre, que incluso le pedí que pida una ampliación al juez de Montecristi, porque en su redacción de la sentencia tampoco es claro. Y aparte que no menciona nada, ¿cómo haces una sentencia y no te refieres a este dictamen de la Corte Constitucional? No lo tomas en cuenta. Así que también por ese lado me manifesté, pedí que se haga una consulta también en la Corte Constitucional. Nunca me dijeron nada. El día de ayer, claro, cuando ya esto se hizo todo un show, qué lástima, porque seguimos creando esta inestabilidad interna, esta mala imagen del Consejo. Entonces, eso es lo que ha venido pasando, estimado Miguel. Yo he sido muy clara, no se nos ha tomado en cuenta. Ahora sabemos que la Corte Constitucional pidió un informe de seguimiento al Consejo de Participación para ver qué es lo que se está haciendo y respetando este dictamen interpretativo de ellos. Ese informe también es terrible, no se nos consultó, no se nos puso en conocimiento, eso es otra cosa. Tuve que ver eso a través de la página institucional, pero es lo más feo de eso, en verdad, tengo que decirlo, es que en sus conclusiones, él, en el numeral 25, él dice, si esta veeduría se llegaría a conformar, y las recomendaciones, el informe final de los veedores es que nosotros revisemos lo actuado en el 2018 y 2019, entonces la coordinación jurídica no va a dar paso. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una veeduría para nada. ¿Qué le vamos a decir a la ciudadanía? Entonces yo sí creo que todo esto se pudo haber evitado fácilmente con solo haber enviado una consulta previa. Veo que salen y dicen que sí, que nos pueden destituir y pero aquí no hay que ser abogados, no hay que ser expertos en la materia para saber que la Corte está por encima de cualquier juez ordinario.
Entonces sí, por ese lado yo sí estoy muy molesta, muy indignada de todo este actuar que ha tenido el Consejo. Permítame, doctora Nicole Bonifaz, esta confusión, cuando uno revisa los documentos, la respuesta de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación, es absolutamente confusa. Incluso la petición que hace, si el Consejo debe desacatar la sentencia de primera instancia del proceso constitucional, luego habla en el punto D si el dictamen que prohíbe la autotutela administrativa de revisión de los actos del Consejo de Participación incluye también la prohibición de que la ciudadanía no pueda participar. Bueno, esto está ido de los cabellos, permítame, hemos consultado a juristas. Primero, el dilema que usted bien plantea, Nicole, el dilema entre acoger la sentencia de este juez cuestionado y el dictamen que blindó la actuación del Consejo Transitorio, ¿qué sopesa aquí? ¿O un dictamen mayor de la Corte Constitucional o de un juez inferior? Puede estar en duda eso, debió discutirse al interior del Consejo, pero puede estar en duda que un juez inferior eche abajo la última instancia constitucional como es la Corte Constitucional. Ese dilema pues es despejable para un estudiante de derecho muy fácilmente. Totalmente, yo no soy abogada, entonces por eso también digo, es mi preocupación. Aquí 5 de los consejeros son abogados y abogadas y no saben algo, como usted lo dice, de estudiantes de derecho de primer semestre, me imagino. Entonces, por ese lado yo también he mantenido mi postura. Y esto fue incluso después de pedir toda esta información que no se me respondió en su primer momento, porque ayer ya me respondieron mi insistencia del lunes 4 de septiembre. Entonces sí, por ese lado también súper preocupada por lo que nos estamos pasando ahora, estamos con esta inestabilidad, pero también si vemos ese informe, él lo que dice es que esta conformación de la veeduría no se ha resuelto o por un consejero o por un miembro del Pleno o por una resolución del Pleno. Claro, ¿no? Ahora sí lo dice. Entonces, él dice esto y lo que dice es que que esto fue creado por el Subcoordinador Nacional de Control Social y por la coordinación jurídica. Entonces yo digo, claro, ahora un subcoordinador, un coordinador. Claro, hace lo que le da la gana, sin conocimiento del presidente. O sea, sí, ya le echan la culpa al inferior. Nada, sí. Exacto, más que nada, ¿cuáles son los intereses de estos funcionarios? Aquí los intereses deben primar por la institución, por la ciudadanía. Como digo, ¿qué le vamos a decir a los ciudadanos si el día de mañana, en 15 días, la Corte nos dice no? Hay que suspender esa veeduría. Después de que ya se lanzó la convocatoria, ahorita están en inscripciones hasta el día lunes. Entonces, por eso a mí sí me resulta muy penoso cómo se está manipulando este mecanismo tan importante que tenemos los ecuatorianos de democracia participativa, como es las veedurías ciudadanas. Entonces, así es como he venido, este es mi pronunciamiento, mi actuar, porque yo no estoy de acuerdo. Creo que todo esto se puede evitar con una simple consulta. Claro. Nicole, ¿y qué le respondieron a usted tardíamente? Al comienzo iban, pero embalados para esta veeduría, y luego, ¿qué le respondieron a usted en las últimas horas? ¿En cuanto a mi pedido o en cuanto a su pedido? Sí, no, el día de ayer por la noche me respondieron, todavía no lo he revisado porque tuve medios hasta las 9 de la noche, desde las 4 de la mañana, entonces llegué un poco cansada, no lo he revisado todavía. Y lo que sí espero que sea, yo creería en verdad que va a ser el informe que se envió a la Corte Constitucional, porque esa siempre fue mi consulta, ¿no? Y mi petición, que se envíe una ampliación al juez de Montecristi, porque también ese dictamen, esa sentencia está muy mal elaborada. Y segundo, también que se haga una consulta a la Corte Constitucional. Entonces yo creo que ellos me deben haber enviado, bueno, el presidente en este caso, me debe haber enviado la contestación a la Corte Constitucional. Claro, el pronunciamiento del juez Quimís es realmente increíble porque hasta dispone
que ponga recursos económicos necesarios para garantizar la logística para el adecuado funcionamiento de la veeduría de sus integrantes. Y si no cuentan con fondos disponibles, de ser el caso, se solicite al Ministerio de Finanzas. Es decir, aquí el juez ya ordenando que se haga esta veeduría. Ahora, despéjenos, la veeduría para inscripción a esta veeduría está en marcha, está ahí en la página web, está funcionando esta convocatoria. Sí, está en marcha. Por eso digo que es súper preocupante y va a ser terrible tener que decirle a la ciudadanía, si es que la Corte se llega a pronunciar, de que no podemos dar paso a eso, tener que bajarnos o suspender esa veeduría. ¿Qué pasa? Porque yo me imagino que deben haber muchas personas que quieren inscribirse en esta veeduría y que se llegará a conformar, porque eso es otra cosa. También el presidente mencionaba que esto puede pasar como no puede pasar. O sea, que se puede dar o no se puede dar, porque recordemos que para crear una veeduría se necesitan 3 personas. Entonces, por ese lado también súper apenada, ¿qué le vamos a decir a la ciudadanía si ahora estamos teniendo este rechazo? Porque hay muchas personas que claramente están a favor, otras en contra de esta veeduría, pero en su momento, incluso si se llegaría a dar hasta el final, tener que decirle a los veedores su informe, o no sé, esas declaraciones que vi también del presidente que decía están loquitos. O sea, eso no podemos hacer con los ciudadanos. También se merecen un respeto por parte de la institución que es del pueblo. Recordemos eso. Claro, hay que estar conscientes, se está yendo contra insisto, un mandato, un dictamen del año 2019 de la Corte Constitucional que blindó estas actuaciones, y más allá de la acción del fallo del juez Quimis de Montecristi, esto sería grave. Y si está en proceso, y si se está advirtiendo, como usted bien lo señala en su comunicado del 5 de septiembre, bueno, ¿por qué no se autoconvocan y salvan sus criterios, como usted ha expuesto en su comunicado, salvan el criterio frente al presidente del Consejo? Porque aquí está entre declaraciones del señor Allen Berbera, que se contradice, que habla de merengue y no merengue, no entendemos a qué se refiere, cree que es un baile el Ecuador. Y ustedes, como su caso como vicepresidenta del Consejo, que ha sido muy clara, ¿por qué no se reúnen, no se instalan y le plantean al presidente que esto sea parte de un Consejo? Porque caso contrario, hacia afuera se está viendo que hay quienes están aclarando su posición como la suya, y hay otro grupo que se presume son de 4 que están con el señor Allen Berbera, y esto va a continuar así. ¿Por qué no exigen para que se pronuncien en una sesión del Consejo que esto quede absolutamente claro y decirle al presidente que está actuando inconstitucionalmente? Sí, justamente el día de ayer tuvimos un pleno en donde hablábamos de todas estas barbaridades que se han venido haciendo y el por qué no se dan una contestación, el por qué se ha creado esta veeduría también sin consultarnos. La verdad, aquí el presidente lo que nos ha dicho es que estamos a la espera de lo que diga la Corte Constitucional, como lo viene diciendo ahora, porque al principio decía una cosa y ahora dice otra. Entonces, y que estamos a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, y pues también que sí, debemos reunirnos, que esperaríamos reunirnos los 7, conversar sobre esto y también enviar una consulta a la Corte Constitucional. Eso es algo que, si bien es cierto, sí estoy de acuerdo que nos reunamos los 7 consejeros y consejeras, pero sí hay que fijarse mucho en lo que se le pida a la Corte Constitucional, porque aquí sí ya estaríamos actuando los 7 en conjunto. Yo, por mi lado, envié un oficio a la Corte Constitucional el día de ayer, en donde adjunté toda la documentación de lo que yo he venido pidiendo desde el día que me enteré de esta sentencia. Porque, como digo, no me enteré por el presidente, sino a través de medios de comunicación. Entonces, yo he enviado eso para que también la Corte conozca lo que se ha venido haciendo, y entiendo que la consejera Calvache va a poner unas medidas cautelares en contra de la veeduría para que esta veeduría se suspenda, al menos hasta que la Corte se pronuncie, que me parece que es lo correcto en este caso. En su escrito a la Corte Constitucional usted está señalando que no conocía, no sabía, y que esta es una decisión del presidente Allen Berbera y que simplemente está en marcha esta veeduría ciudadana, esta convocatoria.
Sí, bueno, no estoy señalando que no conocía, pero más que nada lo que señalé fue lo que yo he venido pidiendo al presidente desde el 31 de agosto y pues el 4 de septiembre. Ahí cité también lo que yo he pedido porque nunca estuve de acuerdo y tampoco, como digo, no tenía el conocimiento, pero no fue en ese sentido, sino más que nada lo que yo he venido solicitando y como hasta el día de ayer no tenía respuesta, fue porque le envié, pero ya en la tarde-noche, cuando llegué a la casa, vi mi Kipux y ahí vi que ya tenía una contestación. Entonces, eso fue más que nada lo que yo envié a la Corte Constitucional y pues por ese lado también para que estén claras las cosas, más que nada, porque esto es un cuerpo colegiado. Claro. ¿Cree usted que con este hecho concreto les representa al Consejo de Participación el doctor Allen Berbera? En este momento yo sí debo decirlo que no, porque él debió habernos dicho qué es lo que estaba pasando con esta sentencia es en específico. Porque para unas sentencias sí hay informe jurídico, sí se pone en conocimiento al Pleno, como cuando es algo sobre la designación de autoridades, y esto que es tan importante y que nos involucra también a los 7, no lo hizo. Así que ahí me parece una irresponsabilidad de su parte, una falta de respeto hacia todos los consejeros, porque recordemos aquí, no porque sea el presidente o yo la vicepresidenta, tenemos mayor autoridad que los otros consejeros. No, aquí todos somos iguales. Él es el presidente, es la representación legal, mas no va por encima de nosotros. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Incluso él para firmar algo tan pequeño como un convenio, tenemos que aprobar los 7. Entonces eso sí tiene él que tenerlo claro y eso es lo que a mí me disgusta, porque aquí todos somos iguales y todos tenemos, y es nuestro derecho tener la información. Claro, se evidencia con lo que ha ocurrido que el doctor Allen Berbera tiene su agenda y si bien denostó de la Corte Constitucional, luego se echa para atrás. Bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. En todo caso, este momento hay 3 consejeros del Consejo de Participación que han sido muy claros, a partir de usted como vicepresidenta del Consejo, pero hay 4, incluido Allen Berbera, que están en una posición que mantienen eso, porque esa es la evidencia hacia afuera. ¿Es así? Bueno, el día de ayer podemos, más que nada, también cada uno expresarnos en el Pleno, y yo sí también he sido muy enfática al decir que me parece preocupante que los otros consejeros no se pronuncien al respecto y no pidan información. Entonces, ¿eso qué te da a decir? También escucho al consejero Verduga que dice, hemos enviado, hemos de esto, como que él también lo elaboró conjunto con el presidente. ¿Y qué pasa con los otros consejeros? Entonces, por ese lado también mi molestia, pero el día de ayer, como digo, en el Pleno pudimos un poco también escuchar a la consejera Verde Soto, que nos dijo que ella siempre va a actuar apegado a la ley, y de igual manera la consejera Saltos, el consejero Verduga, como digo, nos dijo ahí, nos tildó un poco como desinformantes, que yo sí tuve que expresarme, le dije aquí nosotros no somos desinformantes, lo invité a escuchar mis entrevistas incluso, porque él vino diciendo que las vedurías aquí se crean cuando son petición de un ciudadano, no pasan por resolución de pleno. Sí, discúlpeme, pero cuando hay una sentencia de por medio, tiene que pasar por pleno, porque esto nos involucra a los 7, es la responsabilidad del presidente, de todos los consejeros. No creo que si el día de mañana la Corte se pronuncia, el presidente va a decir, no, sí, yo aquí fui el que hizo todo, entonces yo me voy a la casa. Claro. Son esas cosas que yo no estoy de acuerdo. Claro. Entonces, por ese lado, sí, cada uno nos hemos pronunciado ante esto. El día de ayer, que creo que ya ha sido un poquito tarde, de pronunciarse por parte de los otros consejeros y consejeras, pero bueno, en todo caso han dejado claro su postura de que ellos van a actuar en apego a la ley. Claro, cuando usted dice que Verduga ha dicho nosotros, hemos dicho nosotros, mire, el pedido a la Corte Constitucional firma solo el doctor Allen Berbera Rivera, presidente del Consejo, firma el abogado Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica. Aquí no hay ningún otro consejero que aunque digan en la sesión una cosa,
otra cosa es el documento enviado a la Corte Constitucional. Bien, estaremos pendientes de este hecho. Lo importante es reivindicar la institucionalidad, respetar la jerarquía de las normas, la jerarquía de las instituciones, y no puede un juez ordinario irse por un mandato que está blindado de la Corte Constitucional, máximo organismo en materia constitucional en el Ecuador. A la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Y estaremos pendientes, háganos llegar sus observaciones. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y un buen día para todos.